Señoras y señores, esto ya es de otro planeta. Partida correspondiente a la cuarta ronda del Grand Chess Tour 2019, disputándose en Costa de Marfil, África. Y hoy se han enfrentado el ministro en defensa ruso Sergei Karyakin, uno de los mejores jugadores del mundo, versus Piezas Negras, el campeón del mundo, que está volando a nivel ajedrecístico. Hablo de Magnus Carlsen, el noruego, el escandinavo. Veamos qué cosas pasaron en esta partida. Inicia Karyakin con E4 y Magnus C5, defensa siciliana, lo que más ha estado jugando el noruego desde hace algunos meses. Más bien a partir del match por el título mundial contra Fabiano Caruana. Y si no me falla la memoria, aún no pierde jugando esta defensa. Desde entonces. Caballo F3, caballo C6. Y ahora Karyakin, probablemente sin ánimos de querer entrar en una Pelican, decide jugar caballo C3, buscando jugar de la misma manera que Svidler encaró la partida con Magnus en el reciente Grenke Chess Classic. Entonces, dado esto, el campeón del mundo decide jugar E5 y ya impide para siempre a las blancas el jugar un D4 de manera directa. Siguió la partida alfil C4 tocando en F7 y preparando un caballo G5, por lo que las negras juegan ahora alfil E7, controlando el salto de caballo blanco a G5. Esto porque si se seguía con una jugada como caballo F6, por ejemplo, que luce muy natural, entonces las blancas tendrían el movimiento caballo G5 tocando en F7 y las negras estarían ya semi perdidas. Así es que por esta razón se antepone la jugada de la partida, es decir, alfil E7. Continúa el juego D3, las negras D6, caballo D2, con ideas de maniobrar caballo F1 y caballo E3 para lograr saltos posteriormente a la casilla D5. Caballo F6, caballo F1, caballo D7. El caballo se dirige a B6 y además se quita de la columna F para favorecer en un futuro el avance del peón F de las negras. A3, creando una ventana de escape para cuando las negras realicen lo que jugaron a continuación. Es decir, caballo B6 y ahora alfil A2 y bueno, el ruso así ha mantenido a su poderoso alfil que toca sobre la posición del rey de Carlsen. El noruego continúa con enroque. Las blancas, caballo E3, alfil E6 y caballo C D5. Y ahora una jugada típica de estas posiciones. Alfil G5, que evita ser engullido por el caballo blanco de D5 y a su vez activa una gran diagonal para esta pieza, el alfil. Siguió la partida con enroque y alfil por E3, que va en idea de despotenciar el tándem de caballos y obliga a Karyakin a tomar una decisión. Recapturar de caballo o de peón. El ruso, creo yo, hace lo correcto y juega F por E3, lo cual semi abre la columna F y mantiene a su caballo en una activa posición. A ver, en caso de caballo por E3, las negras luego de D5 acabarían con sus problemas de peón retrasado. Es por ello entonces que el ruso juega F por E3. Siguió la partida con caballo E7, C4, que parece que bloquea su alfil de A2, pero en realidad refuerza su control sobre el caballo de D5. Magnus juega F5, el golpe central no se hace esperar, alfil de 2 y alfil por D5, quebrando así las patas al molesto caballo blanco y decidiendo así Magnus jugar con caballos en una posición tan trabada y bloqueada como esta, lo cual evidentemente tiene toda la coherencia del mundo. E por D5, caballo D7, B4, B6. Magnus intenta mantener la posición tan bloqueada como sea posible por el momento para explotar la capacidad de sus caballos y reducir la efectividad de los alfiles rivales. Alfil B3 con idea de alfil A4, caballo G6, alfil A4, dama E7, alfil C6 tocando a la torre, torre A D8 y dama A4 tocando en A7 y por ello caballo F6. Vemos cómo la posición de las negras va mejorando y simplemente entregan el peón de F5. ¿Por qué? Bueno, ya verás. Continuó Karyakin B por C5, B por C5,
torre por F5. Y acá el error de Karyakin que tal vez le termina costando la partida. Esto solo abre el juego, digamos, favorablemente para las negras. Es decir, acá lo mejor era haber jugado en lugar de torre por F5 un torre a E1, trayendo piezas al centro. Y si ahora E4, entonces D4 y las blancas aguantarían, no permitiendo tan fácilmente el progreso de las negras. Pero bueno, en la partida se jugó este error, torre por F5, y ahora verás por qué. Magnus juega E4 y ahora las blancas dama C2. Aquí ya no servía la jugada que postulábamos anteriormente cuando estaba la torre del A en E1, que sería la jugada de 4. ¿Y por qué no sirve ahora? Bueno, porque seguiría caballo G4 e ideas de dama H4 y así montando un ataque difícil de contener para las blancas. Además, veríamos que los alfiles de las blancas, si bien tendrían algunas diagonales potentes, estas son muy lejanas al enroque propio y al enemigo. O sea, cero aporte. Por otra parte, los caballos negros son muy activos. Así que bueno, es por ello entonces que no se juega este D4 por todo lo antes descrito y dama C2 es lo realizado por Karyakin. Siguió la partida con caballo G4, torre a F1, torre por F5, torre por F5, dama H4. Y bueno, tocando entonces en H2, H3, caballo por E3, un sacrificio pero de corto plazo. Alfil por E3, dama E1, jaque, recuperando la pieza, rey H2, dama por E3, D por E4, caballo F4 y dama B2. Otro error de Karyakin que está soltando el peón D4. Entonces Magnus, ni tonto ni perezoso, captura, dama por E4, alfil D7. Y esto ya es un manotazo de ahogado por parte de Karyakin. Tiene un truco, por supuesto, pero Magnus va a replicar con G6 atacando a la torre, ya que caer en la trampa, es decir, capturar el alfil, torre por D7 equivale a un mate en pocas con un dama B8 jaque y las negras deberían entregar la torre y la dama para comerse el mate igualmente. Así es que jugada desesperada por parte de Karyakin, alfil D7, G6 por parte de Magnus, torre F6, caballo D3 atacando a la dama, dama C3, torre por D7, torre 6 atacando a la dama, dama F4 jaque, y ante esto Sergei Karyakin abandona la partida, y es que luego de un rey G1, por ejemplo, seguiría un caballo E5 quedando con pieza más, o incluso un dama F2 jaque, y luego de una pequeña combinación intercambiar damas y llegar a un final con pieza de ventaja. Impresionante lo de Magnus, que sigue ganando, sigue líder, invicto totalmente, y ya uno se cuestiona si es un ser humano o no. Tal vez es un ser mitológico, deidad escandinava, qué sé yo. Algo tipo Thor de Avengers. Quién sabe. Pero vayamos a ver la tabla de posiciones de este torneo. El Grand Chess Tour 2019, primera estación, Costa de Marfil. Y bueno amigos, aquí tabla de posiciones, no son los puntajes, recuerden que como dije en el video anterior, los puntajes son así, el triunfo te da 2 puntos y la tabla 1, pero aquí está contando como los puntos que brindan el puntaje estándar de 1 punto para el triunfo y entonces medio punto para las tablas, pero bueno, en realidad la cosa va así, Magnus Carlsen en el primer lugar, totalmente invicto, Hikaru Nakamura, que iba invicto pero tuvo un tropezón tremendo con el último lugar, el gran maestro egipcio Bassem Amin. De resto ha entablado y ganado algunas, Wei Yi, y digamos ahí en el podio, muy bien por Wei Yi, me alegro mucho, su estilo agresivo, combinativo, que esté ahí nuevamente en la super élite, Ding Liren, luego un poquito más abajo, Wesley So, Sergei Karyakin, Veselin Topalov, Maxime Vachier-Lagrave, Ian Nepomniachtchi y finalmente el gran maestro egipcio, que hoy dentro de las 3 partidas perdió una, pero luego le ganó a Nakamura y luego tablas con Karyakin, así es que no ha quedado con 0 puntos, meritorio lo del gran maestro egipcio jugando quizás por primera vez en un torneo con puros tipos de sobre 2700 de elo, así es que bravo por él. Y bueno, espero entonces hayas disfrutado la partida de este Magnus Carlsen modo Thor.
Y bueno, dale me gusta al video, suscríbete al canal, compártelo con tus amigos, síguenos en todas las redes sociales que están en la descripción del video y como siempre agradezco a aquellos suscriptores que apoyan al canal con una donación. Un abrazo y se cuidan, chao. Suscríbete al canal dando clic en el botón suscribirse y además haz clic en el botón de la campanita, la cual te permitirá recibir las notificaciones de partidas inmortales de ajedrez en tu teléfono móvil, en tu correo electrónico y así recibirás al instante el aviso de un nuevo video en nuestro canal.